Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo un poco el hilo del video anterior, hoy hablaremos de otra frase mal usada por parte de los líderes religiosos, y muchos de ellos la usan para apuntalar lo que ellos llaman la autoridad superior, con deseos de subordinar. Se trata de la frase el llamado del Señor. No te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a tu adversario, el diablo. Y si aún no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. Todos debemos tener claro que como seres humanos estamos sujetos a sentir pasiones, deseos, anhelos, amor y tantas otras emociones que pudiera mencionar. Aún los hijos de Dios. Pero cuando oigo que un predicador expresa desde el púlpito, estoy predicando porque Dios me hizo el llamado, y por el contexto de la prédica entiendo que se trata de establecer que la autoridad que él posee es una autoridad simplemente otorgada por Dios, como para establecer una especie de trato especial y hacer que las personas entiendan que le deben obedecer como borregos sin ningún tipo de consulta, de pregunta, de cuestionamiento, de inquietud. El Señor nos pide que andemos y vivamos por el Espíritu. En Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar por el Espíritu es una línea tan delgada de comunión con Dios, confianza y creencia en nuestro Señor Jesucristo, que hace fácil que las personas puedan llegar a confundir si en un momento determinado o bajo alguna circunstancia especial o de apremio estamos actuando por el deseo de nuestro corazón, por el mandato de nuestra mente o realmente por un llamado o mandato de Dios. Los mandatos de nuestra mente están relacionados con miedos, dudas, creencias erradas. Pretender darse pompa porque se predica, se dirige una iglesia, una congregación, una célula cristiana, etc., no tiene sentido alguno. Porque, todos, aún los no creyentes, están llamados por el Señor, aún aquellos que no aceptan el llamado. Me explico. Toda persona tiene ese derecho y deber, ese llamado de parte de Dios. Todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, conocido como la Gran Comisión. Y que estemos haciendo eso, que nos corresponde de acuerdo a las capacidades y medios de cada quien, no es motivo para ventilar esa tarea como algo que nos ubique en posición de superioridad o en alguna manera más especial para Dios con respecto a otros. No, Señor. Dios nos ha llamado a todos a predicar el Evangelio a toda criatura. No es que sea un trabajo o una asignación especial o particular para alguien, o para algunos y para otros no, como una especie de trato de distinción. Cuando se expresa de esa manera, es mera vanagloria. Cuando he oído esa frase y he podido conversar con los que me han permitido, para preguntarles, ¿por qué dices que predicar o dirigir esta iglesia es un llamado particular que Dios te hizo a ti? La mayoría ha respondido: sentí o tenía el deseo de. Y eso no está mal. Es un deseo o un sentir que todos los cristianos debemos tener, el deseo de predicar la palabra de Dios, y además también es un mandato de Dios para todos los creyentes. Pero no significa en modo alguno que sea un llamado o un mandato de Dios particular para alguien. Todos fuimos llamados al propósito de predicar el Evangelio. Muy pocos de los interrogados me han respondido: Dios me habló. El punto es que la mayoría confunde el deseo del corazón o un mandato mental con lo que es el llamado de Dios, y muchos terminan con el ego hinchado por la vanagloria. Y no es que Dios o Cristo no hagan llamados. Podríamos hablar de referencias bíblicas de llamados particulares. Abraham fue llamado de Dios y se le dio la instrucción de ir de un lugar a otro. Moisés recibió el llamado particular para ir de vuelta a Egipto. Samuel recibió el llamado para profetizar al pueblo. José fue llamado para ir a Egipto, para proteger a María y a Jesús cuando era niño, como también fue llamado para que no abandonara a María.
El llamado puede ser directo, como en los casos ya mencionados, o por medio de terceros. Por ejemplo, Eliseo recibió el llamado por medio de Elías. David recibió su llamado por medio de un profeta. Pero hoy quiero dejar en evidencia que una cosa son estos llamados personales con un fin y motivo particular para Dios, que, de paso se ha dicho, se reciben con instrucciones claras y precisas de qué hacer y cómo y cuándo hacerlo, y siempre, siempre, siempre tendrán algún provecho, principalmente para la iglesia. Pero otra cosa muy distinta son las corazonadas, deseos, temores o voluntad. Hoy, para mostrar evidencias bíblicas de lo que estoy hablando, nos enfocaremos en el apóstol Pablo, cuando era conocido como Saulo de Tarso, porque siguiendo el deseo ferviente de su corazón de servir a Dios, aunque de manera errada, pero era lo que él conocía, perseguía a la iglesia de Cristo aún hasta la muerte. Él recibió un mandato llamado del Señor, y eso se encuentra en el libro de los Hechos, donde Saulo es amonestado por Cristo cuando iba camino a Damasco. Él recibe el Espíritu Santo días posteriores al encuentro con Cristo, por medio de Ananías, un cristiano de la iglesia. Todo esto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 1 en adelante, aunque el desarrollo de la historia viene desde el capítulo 7. Y pongo este ejemplo porque no hay duda que la comunión de Pablo con Cristo llegó a ser muy cercana por medio del Espíritu Santo, al punto de que Pablo realizaba milagros con la misma facilidad que Cristo y aún resistía el doble ánimo de Pedro, quien aún había andado con el Señor Jesucristo, pero era vacilante o tibio. Esto lo puedes ver en el capítulo de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Tan cercana era la relación de Pablo con el Espíritu Santo, que fue él quien escribió prácticamente todas las bases doctrinales para la iglesia de Cristo. Pues nada de eso se sabía, ya que era totalmente nuevo en el mundo, y así está declarado en 1 Corintios, capítulo 3, versos 10 al 12. Y asimismo, el Espíritu daba testimonio acerca de él, de que nadie hablaba en lenguas más que él, porque él hablaba en lengua más que todos los otros, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 18. Es decir, concluir que Pablo era guiado por el Espíritu Santo no es cosa descabellada, pero no todas las acciones de Pablo obedecieron a un mandato del Espíritu, porque su subida a Jerusalén, aunque en un principio él dio a entender que era un llamado del Espíritu, realmente se trataba de un deseo personal y no de la voluntad de Dios. Aunque he oído a muchos predicadores decir que Dios envió a Pablo a Jerusalén a predicar su evangelio, siendo que esta información es falsa, porque vamos a oír lo que realmente dicen las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. El 20:16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Estos versículos dicen que Pablo se había propuesto ir a Jerusalén, no que Dios le dijo o el Espíritu Santo le indicó. Era él siguiendo el deseo de su corazón o el mandato de su mente. Oigan lo que dijo luego. Hechos capítulo 20, versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Acá él dice que estaba ligado en espíritu y por eso iba a Jerusalén. Pero vean qué le decía el Espíritu Santo. En Hechos 20, 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. La declaración de Pablo y su determinación rayaban en la obstinación o en un deseo ferviente de hacer lo que él quería. Oigan su respuesta. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Ahora vamos a notar cómo el Espíritu Santo trata de persuadir varias veces más a Pablo para que no se dirija a Jerusalén. Hechos 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Los discípulos hablaban por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Cuál Espíritu? Pues el Espíritu Santo. Y otra vez, Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Hechos 21:11. Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. El 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. El 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Finalmente, todos desistieron de tratar de persuadirle. El deseo del corazón de Pablo de ir a predicar el Evangelio a sus hermanos en Jerusalén era muy grande. Muy a pesar de lo que algunos enseñan, Pablo tomó la decisión personal de ir a Jerusalén. Pablo, debido a que en 2 años, haciendo la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, había logrado convertir a mucha gente en casi toda Asia, quiso ir a convertir a sus hermanos judíos en Jerusalén. Eso también nos ha pasado a nosotros en algún momento. Hemos querido ir a predicar a nuestros familiares, primeramente al conocer la palabra de Dios, la verdad. Pero en Jerusalén a nadie logró convertir al cristianismo. Lo más cercano fue que casi persuade a Agripa. Hechos 26:28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. No hay ningún registro en la Biblia de que Pablo haya logrado convertir en Jerusalén a ninguna de las personas judías que él trató de ir a convertir. Pablo confundió el deseo ferviente de su corazón de predicar a sus hermanos judíos de Jerusalén con la voluntad de Dios, pero eso no implicó que Dios lo haya desechado. Dios, por muchos medios y maneras, estaba tratando de evitar que Pablo fuese a Jerusalén según el deseo de su corazón. Pero, claro, en su determinación, Pablo fue y Dios tuvo que enderezar sus caminos. Es algo así como cuando un padre le dice a un hijo que no se suba a un árbol de ramas frágiles, porque se caería, y el hijo aún así va y lo hace resultando herido. No fue herido por la voluntad de su padre, y el padre, no porque no hizo su voluntad, le deja allí tendido sin atenderle. Igualmente hizo Dios con Pablo. Por eso dice que ahora tendría que predicar él en Roma, porque a Dios le era necesario. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto no significa que Dios le había enviado a Jerusalén, sino que así como Pablo expuso la palabra de Dios en Jerusalén, era necesario para Dios que lo hiciese también en Roma. No existe ninguna parte donde se diga en la Biblia que el Señor se le presentó a Pablo y lo envió a Jerusalén. Sí existe este versículo que dice que el Señor se le presentó y lo envió a Roma. En este ejemplo de Pablo podemos apreciar cómo por pasión podemos ir en pos de nuestros deseos en lugar de ir hacia la voluntad de Dios. Recuerda, debes aprender a diferenciar entre los deseos de tu corazón, el mandato de tu mente y la voluntad de Dios. Debes estar pendiente de que predicar la palabra de Dios es tarea de todos los cristianos. Ese llamado del Señor es para todos, no un privilegio de pocos. Dios te bendiga.